nos basamos. Muy buenos días, pues continuamos en W Radio en el 101.5 de FM. Le recordamos que estamos en vivo y también ponemos a su disposición las plataformas digitales. Estamos en Instagram como W Radio La Paz. También nos encontramos en X, Facebook y YouTube como W Radio La Paz. Y bueno, pues usted ya está observando a nuestro invitado esta mañana y si gusta conectarte con W Radio a través del 612-14-616-27, pues con gusto para que participes y hagas preguntas a nuestro invitado de este día, miércoles 17 de abril. Se encuentra con nosotros Joseph Gutiérrez, él es rabino de la sinagoga Bet Yonah. Él se encuentra con nosotros y le agradecemos con todo respeto que esté con nosotros. Usted recordará que en la época de la pandemia, nosotros somos dados a saludar de la mano, beso, abrazo y todo eso, pero con motivo de la pandemia empezamos a usar un saludo que es mi mano en el corazón, y con eso te estoy dando la bienvenida, te estoy dando las gracias, un saludo, y como que nos acostumbramos un poquito a esto, ¿no? Y entonces, pues él precisamente hace un minuto nos enseña pues que el significado de este saludo, y no de mano como nosotros lo frecuentamos, ¿no? Como es parte de nuestra costumbre. Pero bueno, ya que él nos platique, porque son temas muy interesantes de la cual podemos aprender una gran cantidad de temas. Muy buenos días, bienvenido. El placer es mío. Muchas gracias por esta oportunidad para poder platicar. Número uno, algo más extremadamente importante y vital, que uno de los valores principales del judaísmo es una prohibición explícita al concepto de proselitismo. Okay. ¿Qué significa esto? Que el judaísmo, como religión en general, nosotros no tenemos el mandato o lo que es el precepto de ir a predicar nuestra religión a otros lugares o a tratar de convencer a personas a observar nuestra religión. ¿Qué es por qué? Porque debido que en el judaísmo encontramos que a través de ser una minoría, a través de la historia, lo que termina sucediendo, que ha habido mucha discriminación y hemos tenido que defender y hemos tenido que tratar de mantener lo que podemos, y hemos sido perseguidos por nuestra fe, costumbres, tradición, y tenemos que hacer un ejercicio de empatía en el sentido de que si nosotros casi no tuvimos la oportunidad de poder continuar observando nuestras tradiciones porque hubo gente sin tolerancia, lo que tenemos que hacer es ejercer esa tolerancia y respetar a cada persona, cada credo, cada fe. La razón principal la cual venir hoy es también porque en la otra mano, en el otro lado, también podemos decir que el judaísmo tiene también lecciones las cuales, sin cambiar credo, religión o costumbre, son lecciones internacionales, o sea, son lecciones universales, son lecciones que pueden aplicar. Es un diferente punto de vista para poder ver las cosas, y el concepto aquí y la finalidad de lo que debería ser la finalidad de toda religión es hacer el mundo un mejor lugar. Así es. De crear conciencia de que no todo es solamente lo que vemos, que hay algo que hay más allá, que hay un concepto de ramificación, un concepto de comunidad. Antes de comunidad judía, también somos una comunidad humana. Así es. Y tenemos que ayudarnos el uno al otro, y cualquier conocimiento que yo pueda tener que pueda ayudar al prójimo, pues para eso estamos. Muy bien, pues le agradecemos que haya dado un espacio para W Radio y esté con nosotros esta mañana. Platíquenos, sabemos que tienen su sinagoga en las calles Morelos. ¿Desde cuándo está esta participación de ustedes aquí en nuestra ciudad capital? Bueno, en sí misma la participación de comunidad judía en La Paz, estamos hablando ya desde los años 50. Hace no tantos siglos, ¿no? En La Paz pero misma, sí muchos años. Pero muchos años. El único detalle que era informal. Okay. Eran reuniones familiares. No era público. No solamente público, pero no había suficiente infraestructura o suficiente, podemos decir, personas dentro de la comunidad para justificar el hacer un centro y un lugar y un espacio que es accesible para todos. En pocas palabras, en tiempos de las fiestas, que de hecho ahorita la siguiente semana vamos a empezar una de las festividades del calendario judío, que se llama la festividad de Pesaj. Pesaj a veces es traducido como Passover en inglés, que significa el que pasó sobre. ¿El que pasó sobre? Y Pascua, o la Pascua judía, podemos decir, que es el relato, la conmemoración del relato del éxodo de Egipto. Que cuando los judíos estuvieron en esclavitud en Egipto, fueron salvados. Famosa película de los 10 mandamientos con Charlton Heston. ¿Cuál era la de caricatura? Era de DreamWorks. El príncipe de Egipto, ¿no? La historia de Moisés, los hijos de Israel, cómo se partió el mar, las 10 plagas, etcétera. Entonces es el aniversario cuando conmemoramos ese éxodo. Eso es Pesaj. Eso es Pesaj, exactamente. Entonces lo que sucedía, por ejemplo, para estas festividades, para estos eventos, Hanukkah, que es en la época decembrina, se reunían en las casas de diferentes personas de la comunidad, diciendo, si hay una persona judía en La Paz que quiere celebrar, pues bienvenidos aquí a esta reunión, etcétera. ¿Qué termina sucediendo? En 2013,
la sinagoga Bediona es fundada. Y la sinagoga Bediona, en esencia, es un concepto muy interesante. La sinagoga Bediona está nombrada a través de, ¿en nombre de quién? Está dedicada al nombre, se llamaba Yoná. Yoná es, de hecho, la traducción al nombre Jonás. Okay, y algo impresionante de este nombre es, número uno, Yoná en hebreo significa paloma. Okay. Y claramente era el profeta Jonás también, ¿no? Claro. Entonces algo muy interesante, ¿no? Del fundador de la sinagoga, cuando fue la inauguración, que se terminó escogiendo este nombre de Yona, que fue una persona que falleció y dejó un patrimonio para la comunidad de La Paz, el sentido de que también el enseñar y demostrar que Baja California Sur, específicamente La Paz, es también un lugar que es que una persona judía puede vivir, y es un lugar de tolerancia, es un lugar extremadamente diverso. Yo creo que la gran mayoría de la demográfica en La Paz no son necesariamente un paseño nativo. Somos muchos migrantes. Yo vengo de Guadalajara originalmente. Hay personas que vienen de Ciudad de México, personas que vienen de Sudamérica, personas que vienen de Estados Unidos, Canadá, Europa, de todos lados del mundo. Y algo muy interesante es el hecho de que La Paz se terminó desarrollando en un lugar con sus valores, con su belleza, con su ambiente familiar. Se evolucionó en un lugar que es extremadamente atractivo para muchas personas que no necesariamente estaban buscando comunidad antes de venir. Fueron sorprendidos de ver que La Paz tiene una comunidad judía y dijeron, qué bueno, qué bonito. No voy a tener que perderme algo que extraño de mi hogar, de mi casa, también a través de venir a La Paz o trasladarme o mudarme a La Paz. Entonces algo impresionante, ¿no? Lo que decimos nada es coincidencia. El término en hebreo se llama Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit significa supervisión individual. Que todo lo que nos pasa no es solamente una coincidencia, algo que pasa, muchas veces son consecuencias de nuestros actos, y al final del día el mundo es causa y efecto, ¿no? De que al final del día hacemos algo, va a haber una reacción. Pero también lo que termina sucediendo de que a veces tenemos una mentalidad específica y Dios nos manda señales tal vez a veces para abrir la mente, ¿no? Y algo impresionante, ¿no? De que poder ver la correlación de nuestra comunidad con La Paz. Yona, la famosa historia de Jonás, ¿no? Sí. Del profeta, de que tenía una responsabilidad, pero tenía miedo que la gente no lo iba a escuchar. Sí. Se dio por vencido por la gente, se dio por vencido en la humanidad, pensó que la humanidad no iba a cambiar o mejorar, y Dios le termina sacudiendo un poquito a través de ser tragado de una ballena. ¿Saben que de hecho comentaristas dicen que la ballena, porque en las palabras en la Biblia no dice ballena? Dice un gran pez. La palabra hebrea para ballena es liviatán. Esa es la palabra hebrea para ballena. ¿Qué dice? Dagagdola, el gran pescado. Entonces, surcalifornianos, especialmente aquí en La Paz, sabemos cuál es el pescado más grande, ¿no? La ballena. No. Pero también para nosotros el liviatán es un gran monstruo marino. Yo creo que es por correlación hebrea y es un tema de mitología. Pero es interesante. La ballena no es un pescado, creo que es un mamífero, cetáceo. No sé es un mamífero. Sí, es un mamífero. Entonces el pescado más grande, lo que tengo entendido, platicando con biólogos marinos, es el tiburón ballena. El tiburón ballena. Entonces hay comentarios que dicen que el tiburón ballena fue el que tenía a Jonás adentro de su estómago por un tiempo. Caray. Entonces es algo impresionante, ¿no? De que abres una sinagoga, se llama Bet Yona, la casa de Jonás, en memoria de Yona Ben Menachem, que en paz descanse. En una ciudad donde la ballena es... Y el símbolo de la paz, la paloma también, ¿no? Entonces puedes ver esa correlación. Coinciden muchas cosas. Qué interesante, ¿eh? Sí. Porque pues realmente nosotros pues vemos que está la sinagoga, pero no sabemos el significado, lo representativo y todo esto, ¿no? Que nos está describiendo. Sí. Adelante. ¿Cuántos paseños, comunidad judía hay en La Paz? Ok, la comunidad es diversa. Tenemos gente que está en la comunidad permanentemente y tenemos también gente semipermanente. En pocas palabras, tenemos personas que vienen por la mitad del año, por ejemplo, estadounidenses, canadienses, europeos, que vienen a residir en La Paz como turistas, pero turismo a largo plazo, de 6 meses, a lo que se les vence la visa, ¿no? Eso es parte de nuestra comunidad y esto es especialmente en la temporada de invierno. Dicen que están migrando al sur como los patos. Que por el frío, están huyendo del frío, ¿no? Y vienen aquí y eso es en temporada de invierno. Nuestra comunidad tiene mucho más participación, que hay más personas que vienen de afuera. Y de personas permanentes que tienen aquí, pues cada semana nos reunimos en Shabbat. Shabbat es el sábado, pero empieza viernes en la noche, que es nuestro día de descanso. Es una conmemoración a lo que se dice en la Biblia de los 6 días de la creación y el 7º día de descanso. Eso es muy importante, Rabino, que comprendamos, como en la mayoría de los sudcalifornianos y en México hay un gran porcentaje de cristianos de diferentes denominaciones, comprender que nuestros padres en la fe son... hay mucha influencia. Mucha influencia. Los primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, ¿no? El Pentateuco y los 5 libros de Moisés.
Son los mismos libros que nosotros tenemos como cristianos, y luego viene el Nuevo bases, Testamento, ¿no? Por eso coincidimos mucho en la bibliografía que viene de la cultura hebrea, ¿verdad? Sí, correcto. Y y de nuestra comunidad en general, nosotros servimos a judíos o comunidad judía en la ciudad de La Paz misma, pero también en todo el municipio de La Paz, incluyendo Todos Santos, incluyendo La Ventana, el Sargento. ¿Hay población? Hay una población muy pequeña. Es pequeña, no ha sido formalizada, no ha habido suficientes personas para armar una comunidad independiente. Ellos tienen la gran ventaja de que también tenemos una comunidad hermana, tenemos lo que es el Centro Judío de Los Cabos. Los Cabos, dirigido por el rabino Benny Hershkovich, que es de origen canadiense, migró a México ya hace unos 15 años, y debido a que hay más turistas allá, regularmente hay una población judía más grande. Claro. Lo que termina pasando es de que la gente en Todos Santos están en el medio. Entonces, depende. Sí, hay una gran cantidad de donde la comida está mejor. Van a Los Cabos, vienen conmigo, en general, pero el concepto es aquí ayudar a cada persona de que puedan venir y que vean, que no sientan que tengan que comprometer en su identidad, en sus costumbres, y que no tengan accesibilidad a practicar su propia fe dentro de Baja California Sur, que ha sido un lugar que nos ha dado la bienvenida. Hay una libertad impresionante en ese sentido aquí en nuestro estado. De religión, de expresión de religión, 100%. O sea, cuando es, por ejemplo, uno de los conceptos más importantes en la festividad de Hanukkah, que es en la época decembrina, la cual estamos conmemorando lo que fue la supervivencia del judaísmo después de haber sido acosados, no en la diáspora nada más, pero dentro de Jerusalén hubo lo que era el imperio greco-asírico y con la filosofía helenista. El concepto de que ellos querían una sociedad homogénea. Sí, los griegos. Y lo que termina sucediendo, de que terminaron, lo que pasó, que con la comunidad judía fue, o sea, vinieron al templo sagrado de Jerusalén, lo desecraron, y destruyeron parte de él, y terminó siendo que el milagro de Hanukkah, que después de la resolución del conflicto, de que pudimos regresar a nuestras actividades religiosas. Una de ellas era el encendido de la menorá, la candelabra de 7 brazos, que era encendida con aceite puro de oliva, aceite de oliva, y tenía que tener una certificación, un sello del sumo sacerdote de aquel entonces, la cual decía que era aceite de oliva con las características requeridas. Cuando los macabeos terminaron retomando el templo, encontraron una pequeña jarrita de aceite, la cual tenía este sello. ¿Qué termina sucediendo? Esto era solamente una porción para un día. Y este aceite terminó durando 8 días y 8 noches. Wow. Esta porción. Sí. Y por eso es el concepto de que prendemos una candelabra en 9 brazos, por esta razón. Y algo de lo más importante es el concepto que lo hacemos en público. Para dejarles saber a la gente y a la población en general que los milagros aún existen. Que aún pueden suceder milagros. Que aún pueden pasar. Y la comunidad de La Paz, especialmente, lo que han sido, podemos celebrar abiertamente en el malecón. Personas se acercan, personas preguntan, quieren aprender, no de una manera negativa, o sea, de una manera, ¿cómo se diría apropiadamente? Inquisitiva, preguntando, o sea, curioso, de parte de curiosidad natural. Con curiosidad interés, natural, ¿no? Con interés de aprender, de que qué está pasando, qué está sucediendo. Ha habido mucha receptividad y un increíble respeto, y me siento extremadamente privilegiado de haber encontrado. Siendo del interior, nunca me hubiera imaginado este oasis, o sea, literalmente. La Paz es un paraíso. Sí, de veras. Es un paraíso. Y bueno, pues lamentablemente a través de la historia, a través de lo largo de la historia, el país siempre ha sido una historia de persecución, de diásporas, de resurgir otra vez, el Estado de Israel en 1948 se fundamenta de nuevamente con Ben Gurión y todo esto. Pero bueno, platíquenos de la fiesta del Pesaj. Sí. ¿De qué se trata? ¿Por qué lo conmemoran? ¿Qué celebran? ¿Qué hacen en este tipo de Pesaj festejos? En sí mismo, el concepto de recordar el éxodo de Egipto es un poco una paradoja. Porque de un lado ya somos libres, ya no estamos en esclavitud, podemos ejercer nuestra fe, podemos mantener nuestras costumbres, pero y en esencia, ¿no? Una persona libre. Una de las peores cosas que una persona puede hacer, creo que la expresión moderna es decir, engancharse en el pasado, ¿no? Engancharse de cosas negativas. Cada persona tiene dificultades en la vida. Y para poder prosperar y para poder salir de aquellas dificultades, uno tiene que desengancharse. No puede no puede ser aprensivo de las cosas que has vivido. Si una persona se queda atorada, no estamos devalidando el trauma de nadie, pero si una persona se queda atorada en sus traumas, es muy difícil avanzar porque estás cargando, desde el momento que te despiertas, estás cargando ya una carga
la cual, ¿cómo vas a poder continuar con la vida? La vida avanza y continúa. Y es dinámica. Y lo interesante es que la festividad de Pesaj es expresar la libertad, expresar lo que es el concepto de que tenemos aquí una soy libertad. esclavo y a partir de aquí soy libre. Pero la manera que podemos de veras desengancharnos y poder decir que esto está en el pasado es a través de una cosa, a través de no olvidar el pasado. Okay. Esa es la paradoja, es de que técnicamente nos tenemos que desenganchar, tenemos que salir del pasado, pero también tenemos que recordar que tenemos que aprender del pasado. Sí, y el concepto de no emular. A veces, pero el concepto de no emular esto y que podemos aprender de dos lados. De la misma manera que los egipcios sintieron la libertad y el poder de poder controlar y opresar toda una nación, no podemos repetir esto en la historia. No podemos hacer esto de nuevo. Tenemos que respetar la diversidad de personas y al contrario. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una asociación correcta en vez del concepto de someter? Tal vez Egipto hubiera prosperado muchísimo más. Sí, productivos todos. Y de la misma manera, de parte del judío, lo que tenemos que recordar, que uno no puede tener esa mentalidad de esclavo. Una persona no puede dejar... Esa es otra, la mentalidad. Eso me fascina. De someterse a sí mismo a otra persona. Hay un famoso verso en el libro de Salmos, que que significa no confíes en los dignatarios, porque al final del día los dignatarios, oficiales o duques, etcétera, son seres humanos. Son seres humanos. Y del ser humano no viene la salvación. La salvación viene de Dios. Al final del día la humanidad está aquí representando, somos en forma de Dios. Entonces tenemos que elevar nuestros alrededores y hacerlos un mejor lugar. ¿Qué termina sucediendo? No por el hecho de ser oprimido o no por el hecho de tener a alguien tratando de oprimirnos, significa que aún no tenemos esta responsabilidad de hacer el mundo un mejor lugar. Claro. Y ese es el balance de recordar, de aprender del pasado y a veces a través de no olvidar el pasado podemos avanzar al futuro. Pero también no quedarse atorado, es entender que lo que está en el pasado está en el pasado, la lección es algo que es perpetuo, pero la circunstancia es algo que ya tiene que ceder. Entonces Pesaj o esta festividad es una conmemoración de aquello, de decir, de gratitud también, el concepto de fuimos esclavos, estuvimos en una situación crítica y Dios nos salvó. Dios nos ayudó a poder salir aún así, algo que no necesariamente hemos hecho algo para merecer este tipo de salvación. De hecho, este es el concepto de Pesaj. Pesaj, brincar sobre, que fue algo maravilloso, fue algo que vino de Dios. Y es ese sentido de que al final del día no es tanto fe. El concepto de fe, ¿no? Fe delimita el concepto de estar convencido de algo y crees en esto, pero el verlo de una manera activa, el verlo, el conocerlo, es una gran diferencia entre ver y saber. Disculpa, entre fe o creer en algo o en saber en algo. Tú no crees que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Tú lo sabes, lo ves, ¿no? Sí, 2 manzanitas y 2 manzanitas son 4 manzanitas. Y el creer es algo que no necesariamente puedas ver de manera tangible. El concepto de Pesaj es un ejemplo de que tenemos que empezar a conocer a Dios, saber que hay un Dios en este mundo, en el sentido de que podemos ver cada día. Nosotros viviendo aquí en La Paz, acabamos de mencionar, ¿no? De qué tan privilegiados somos de poder despertar, de poder vivir en este hermoso oasis del lugar. Eso es algo simple que podemos ver, pero también en general, de vivir en México, de tener una historia, de tener una cultura, de tener tradiciones, de tener familia, de los valores que tenemos aún en México, los cuales no necesariamente se comparten por muchas naciones. Y el poder ver esto y tener gratitud, aunque tenemos dificultades, tener gratitud de lo que tenemos y ver qué tan afortunados somos. Pesaj es un ejercicio de gratitud, de ver las bendiciones que tenemos y el decir, ¿sabes qué? Aún así con los desafíos que nos distraen y nos pueden estar enfrente de nuestro camino y nos pueden distraer de nuestra misión en este mundo, los cuales nos pueden deprimir, nos pueden hacer tristes, tenemos el objetivo. Pesaj es una oportunidad especial. Bríncatela, sáltala. Brinca. En pocas palabras ok, nada va a cambiar. Esas variables difíciles aún están. De la misma manera que Dios nos sacó de Egipto, nos puede sacar de nuestras dificultades diarias. Y de la misma manera que Dios hizo esas grandes maravillas, también Dios puede hacer paz en este mundo. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo y esmero, pero Dios es misericordioso. ¿Cómo se dice en hebreo Egipto y qué significa? Entonces algo interesante, que hay un simbolismo no solamente en la historia o en el concepto de la historia de salir de Egipto, de la esclavitud, pero es algo que en el hebreo, el lenguaje hebreo es extremadamente compactado, podemos decir, es muy denso, porque los caracteres hebreos, los cuales de hecho el hebreo se lee de derecha a izquierda, los caracteres hebreos no solamente son caracteres de fonética, de hablar, de habla, no solamente son letras, pero también son números.
y también tienen sus simbolismos. Entonces, interesantemente, que el hebreo cómo funciona, que hay muchas palabras que tienen una raíz etimológica, que tienen como un núcleo de la palabra. ¿Qué podemos decir? Es un ejemplo. La palabra bimestre, ¿no? Bi es un prefijo, que es algo que se pone enfrente de la palabra para modificar, que significa dos. Mestre, los doses. Disculpa, meses. Entonces, 2 meses. Entonces, Mitzrayim viene de la palabra Meitzar. Meitzar significa limitación o barrera. Entonces, no solamente es el salir de Egipto, pero también es Yetziat Metzarim, o sea, que significa el éxodo de las limitaciones autoimpuestas. Que muchas veces eso es lo que termina sucediendo, de que a veces decimos, yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy capaz de generar esto. Autoimpuestas, sí, exactamente. Lo que muchas veces sucede, que, poner en perspectiva, ¿no? O sea, cada uno de nosotros en esta vida somos ganadores. Si vemos un poquito lo que es la ciencia en respecto a la reproducción, somos una célula de millones de células, las cuales pudieron haber fertilizado a nuestras madres. Somos ganadores desde el principio. Somos uno de... Disculpa, esto millones, no es mi especialidad, pero no sé si millones, cientos de miles. Ahí ya es algo fuera de mi área de especialidad. Pero lo interesante aquí es que ¿quiénes somos nosotros? Aquí estás, ¿no? No solamente eso. Dios te escogió. Dios nos escogió a cada uno de nosotros. O sea, Dios dijo y decidió que su plan de la creación no puede existir y no puede pasar si tú no estás. Porque si no, ¿por qué Él se hubiera molestado en crearnos? En cada uno con nosotros como individuos. Entonces, lo que termina sucediendo, Pesaj, lo que representa, salte de estas limitaciones autoimpuestas, porque de la misma manera que podemos ver como el pueblo de Israel tuvo fe en Dios, Dios tiene fe en nosotros. Wow. A mí me encanta esta parte del Salmo donde David dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Entre qué? Mi embrión vieron tus ojos. Que es parte de lo que es el concepto de la limitación, de que tenemos una conexión innata con Dios. Natural. Es natural, exactamente, es esencial. La pregunta es qué podemos hacer para tangibilizarla y sentirla de una manera más presente en nuestras vidas. Hay algo que también dice, puso eternidad en ellos sin que sepa el hombre lo que esto significa. Esto, ¿de dónde es la cita? ¿De Salmos también? Salmos. Algo muy interesante de lo que es el concepto de salir de limitaciones es el aprender de que no es por nuestra responsabilidad, pero es también por la ventaja que tenemos, el sentido de que somos humanidad, tenemos un intelecto, lo podemos utilizar, que nosotros de veras podemos utilizar con la confianza que Dios nos dio en su creación, utilizar nuestros alrededores para poder maximizar el potencial, no a través de explotar, no explotación, no a través de exceso, no a través de abuso, es simplemente a través de maximizar el potencial, darnos cuenta y pensar que hay algo más que puede ir. Y qué profundo saber que un ser humano es un potencial, así. Algo que en lo personal admiro mucho es dunamis. Cuando salen de la esclavitud, había que inyectarle algo al pueblo para, ¡pum!, tener esa fuerza y caminar. Y eso es algo impresionante, ¿no? De que cuántas veces una persona puede sufrir un trauma o algo difícil, uno puede decir, ¿no? O sea, vamos a decir, yo creo que aún nos estamos recuperando de la pandemia. Así de lo que fue el concepto de seclusión, el concepto de el impacto económico que tuvo en muchos de nosotros, las personas que perdimos, o que Dios nos libre, aún están en recuperación. Y ha sido algo de que cuántas veces uno siente no tener ganas de continuar esforzándose, y uno siente como la necesidad de tener ese tiempo de recuperación. Pesaj es el mensaje. A veces tú dices, la recuperación va a venir haciendo, en pocas palabras, no esperes esa solución mágica, tú aviéntate. Cuando viene a hacer algo bueno y positivo, no tengas miedo, tú aviéntate, hazlo. Empiézale, porque es algo interesante. Hay un principio general en el judaísmo, se dice mitzvah koreret mitzvah, que significa una buena acción causa más buenas acciones, es un efecto cadena. Entonces, cuando una persona dice, yo voy a continuar, aunque esté difícil, aunque no vea cómo, lo que termina sucediendo, tal vez una pequeña acción, pero viste que lograste esto y puedes hacer el siguiente paso, hasta hacer completamente una transformación, que es el concepto de salir de esclavo a ser un hombre libre. Qué importante y qué fuerte, porque y qué necesario una mentalidad de esclavos y tienes que enfrentarte a algo nuevo, ¿no? O sea, bríncale.
Ese es el pesar. Ahora, y nos Pasa a la referimos otra también orilla, ¿no? a las adicciones. O sea, si en esa mentalidad, es que si lo universal, tomamos, porque vas a la carrera, vas a un no oficio, puedo con el vas a trabajo, una no vida puedo con diaria. esto, con la escuela. Sí. O sea, es maravilloso. O sea, si estás aquí es porque tienes el potencial para hacerlo, ¿no? Porque así te formó Dios. Así nos hizo Dios. Decimos que Dios no pone un desafío enfrente de una persona al cual no pueda superar. Cuando no lo puedes La superar. expresión, este hecho viene del Talmud, dice que la carga va de acuerdo al camello y no el camello a la carga. Muy bien, pues algo interesante que aquí es salir a la libertad. El reconocer de que al final del día es... ¿Qué significa ser libre en general? Tener la habilidad de escoger, tener la habilidad de hacer. Pero también es algo muy interesante, ser libre, el poder ejercer nuestra responsabilidad. Libre no solamente hacer lo que uno quiere, lo que uno lo plazca, porque lo que termina sucediendo, que cuando uno hace solamente lo que le traiga placer o que le da gusto, uno termina, cambias de maestro, cambias de dueño. Sí. En vez de ser libre, terminas siendo esclavo de tus propias inclinaciones, tentaciones. Sí, porque en el concepto de la libertad está la libertad o el libertinaje. Exacto, eso es algo muy importante de discutir. Pero en Pesaj, el concepto de ser libre es de que ahora somos libres para servir a Dios. ¿Y qué es el concepto de servir a Dios? El concepto de servir a Dios no es en aras de que nosotros, el ser humano, sea intrínsecamente malo, Dios nos libre y que tenemos que nulificar nuestro ser. Dios nos creó con individualidad. El concepto de servir a Dios es seguir el camino que Dios nos puso a través de mejorar la humanidad, a través de mejorar el mundo, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y Dios nos quiere. Entonces es por ejemplo, Dios, imagínate decir, ¿no? De que imagínate que toda persona tuviera un boleto ganador de la lotería. No. Pero si una persona... El sueño, ¿no? No, solamente, pero si una persona no se da cuenta que ese es el boleto ganador y no lo canjea, pues ¿para qué qué sirve? Ahí se queda, no sirve para nada. Exacto. Entonces el concepto aquí es el salir de limitaciones, el ser una persona libre, es el darse cuenta que tan privilegiados somos. El concepto decimos que el propósito de nuestra Torah o nuestra meta es, hoy en día lo físico es tangible. Y lo divino o espiritual es novedoso. Es algo que tenemos que poner mucho esfuerzo meditando y pensando en aquello y creando conciencia. Es una novedad, es algo es una novedad para nosotros. Porque lo físico y tangible es algo innato y instintivo. Decimos que la meta es que el mundo sea al revés. En esencia, que lo físico y tangible represente a Dios. Que a través de la misma manera que yo puedo apuntar a esta mesa y decir, aquí está esta mesa, decir, claramente Dios está aquí, claramente Dios está aquí conmigo. Y esto es a través de meditación, a través de ver, o sea, la vastedad, la plenitud de la creación. Las cosas que, vamos a ser honestos, decimos, por ejemplo, en el judaísmo tenemos una costumbre que después de ir al baño, decimos una bendición. Y la bendición es: bendito eres tu Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que ha creado al ser humano con sabiduría, con conocimiento, y ha creado múltiples orificios, múltiples cavidades, de que si una de ellas fuera cerrada en un instante, No, imagínate. no pudiéramos vivir. Sería, o sea, es algo, el cuerpo es una máquina perfecta. Así es. Y es un acto maravilloso. O sea, ¿quién ha podido replicar el cuerpo a la misma magnitud de No. Y se han hecho muchos Y se han hecho muchos intentos, aún la están calando. Y muchas cosas buenas han salido de intentarlo. Inteligencia artificial, ¿no? Pero lo que termina sucediendo aquí es el poder ver qué tan afortunados somos y qué tanto Dios está con nosotros. Pero también de que seamos conscientes de que ese Dios está con nosotros. ¿Cómo lo llaman ustedes? Unos le llaman Yahvé, otros Jehová, otros... Bueno, yo tengo entendido que es Shalom, Kadesh, Sidkenu, etcétera. Ok, es algo interesante aquí. Cuando vienen los nombres de Dios, hay diferentes nombres de Dios que nosotros tenemos, que habla de diferentes atributos. Algo interesante. En el judaísmo podemos decir que es una religión monoteísta en el extento de que somos no solamente monoteísmo de creer en una sola deidad o solo Dios, pero también que somos unos con Dios. Y es algo interesante de que no podemos describir a Dios, porque Dios es infinito. Y cualquier descripción podemos decirlo, darle un confín. Por eso es el yo o una soy. limitación. No solamente eso, es un poquito más allá de eso, de que el concepto aquí, que cómo conocemos lo que Dios es a través de conocer lo que no es. Que no es un ser físico, es el origen de todo. Es algo, cuando dices que Dios tiene un adjetivo como sabio, benevolente, misericordioso, no es algo es un término prestado, porque la bondad de Dios no es como la bondad del ser humano, no es condicional.
es completamente, o también no necesariamente es completamente altruista. Dios es mucho más allá de nuestros fines de entendimiento. Entonces, interesantemente, cuando vienen los diferentes nombres de Dios, que delimitan y demuestran diferentes atributos que también se encuentran, son los atributos y que son Dios... parte de Dios. No son los atributos, la caracterización, pero es algo, es el origen de aquello que transciende esto. La manera que nosotros nos referimos a Dios de día en día, decimos Hashem. Como una señal de respeto, Hashem significa el nombre. Hashem, el nombre. Y la razón es, lo hacemos por respeto, porque hay uno de los mandamientos de nuestra observancia, la cual creo que concuerda también con el cristianismo, catolicismo, no decir el nombre de Dios en vano. En este contexto que estamos hablando, tratando de motivar personas, de tratar de la manera de que cada quien, que puedan desarrollar una relación íntima con Dios, una relación personal con Dios, o el darse cuenta que al final del día uno no está solo. Es algo muy importante, claramente no es en vano. Pero en respeto en general, en día, cuando no es liturgia, decimos Hashem. Hashem. Ese es el nombre de acuerdo a cómo ustedes lo llaman. Es un término del nombre. Cuando usamos liturgia, ahí sí ya usamos diferentes nombres. ¿Cómo cuáles? Los voy a modificar un poco la dicción para no decir el nombre fuera de contexto. Claro. Pero, por ejemplo, uno delimita el concepto de soberanía de Dios, que sería lo equivalente. Cambia un poco la pronunciación, pero es como Adonai. O Adnei, que es que delimita esto. Otro sería, por ejemplo, Elohim, que es la correlación que Dios tiene con la naturaleza. Otro es, por ejemplo, Shakai, que Shakai es el concepto de guardia y protección, el concepto de no abandonar, ¿no? Que de hecho tenemos uno de los preceptos en el judaísmo es poner una mezuzá. Una mezuzá es un pequeño pergamino que ponemos en el poste de las puertas. Y ahí ponemos este nombre. La protección, ¿no? Que también es un acrónimo de Shomer Daltot Israel, que significa el que guarda las puertas de los hijos de Israel. Wow, qué interesante. Entonces, ¿tiene alguna relación con el pasaje bíblico del Pesaj? Volviendo al Pesaj. Sí, claro, porque pues estamos hablando de cuando de los israelitas marcan las casas, ¿no? Podemos decir que ese era el precursor, pero no necesariamente lo que ponemos. El pergamino lo que dice un pasaje de Deuteronomio que dice: escucha, Israel, Dios es nuestro Dios y Dios es uno, que es el Shema Israel, que es uno de los, podemos decir, el credo de la religión judía. El primer mandamiento. No, primer mandamiento es no solamente esto. Primer mandamiento, podemos decir, los 10 mandamientos es: yo soy Dios, tu Dios, que te sacó de Egipto, que es el concepto de creer en fe. El concepto del Shema es no solamente una creencia, pero el entenderlo. Shema es muy diferente cuando escuchas y cuando hablas de algo que cuando solamente crees o presencias algo. Es el internalizarlo. Algo interior. Y luego, después de esto, es el pasaje que dice: y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y ahí es donde se hace la mención: y pondrás estas palabras sobre los puestos de los dinteles sobre los linteles de las puertas. Linteles lo de arriba, es el poste, lo de al lado. Y o tal vez es diferencia de traducción. Y luego sobre tu brazo y que sean totafotos, sean señales entre tus ojos. Que ese es un precepto que se llama las filacterias o el concepto del tefilín, el cual también contiene estos párrafos dentro de estas cajitas que ponemos y rezamos cada mañana con ellos. Interesante. Entonces, el símbolo de la sangre del cordero que se puso en los dinteles de las puertas de las casas, donde señalaba con la mortandad de los primogénitos que cuando pasara el espíritu de la muerte por esos lugares no entraría. El concepto y la correlación y lo que era el Corbán Pesaj o el sacrificio de Pesaj, el sacrificio pascual o pascal, ¿se dice? Pascual. Se dice el sacrificio pascual, es algo muy interesante. En aquellos tiempos no era solamente lo que era el concepto de opresión al judío, pero también era algo mucho más allá. Era el concepto que en Egipto estaban practicando el concepto de idolatría. Sí. No solamente como politeísmo, pero más de eso, de que es algo interesante porque los llamaban deidades, pero más bien eran como sirvientes espirituales, porque era, mientras más le pones a esta deidad, más te va a ir mejor aquí. Sí. Es algo interesante. Que lamentablemente aún es vigente eso en muchas culturas, ¿no? Sí, puede ser. Es el tratar de utilizar a Dios como si fuera... como si le pidieras a alguien una lista, como si fuera tu lista de Amazon, de compras, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero esto. Y qué triste es el de valor una relación tan importante y esencial y hacerlo una relación transaccional, ¿no? Una relación utilitaria. Que también es algo muy importante, relaciones intrapersonales, no tener relaciones solamente utilitarias, ¿no? De no solamente tener cercanía o tener una conexión con alguien por lo que te pueda ofrecer. Eso es algo muy importante, ¿no? El ver la persona lo que es y no solamente tú me puedes dar esto, tú me puedes dar lo otro y tú me puedes hacer ganar aquí, tú me puedes hacer ganar acá. Si me junto contigo me puede ir mejor aquí o sea...
Qué valioso es esto. Me parece Ajá, muy sí. interesante porque me recuerda los panes ácimos, el concepto de humildad. Porque no está inflado. El concepto es No, de que las hierbas que comieron, ¿no? Antes, eso es también el recordatorio de la esclavitud. Pero regresando un poquito al tema del concepto de la sangre en los linteles, ¿qué era? El cordero de Pesaj tenía que estar en los postes de las camas, que era la entrada de la casa. Creo que eran 3 días, una semana. Mi mente ahorita no está trabajando, acabo de venir a Los Cabos y estoy un poco cansado. La manejada es pesada para mí. Sí, cómo no. Y no fue para descansar. Sí, no fue a trabajar. Entonces lo que termina sucediendo que esto era de que era en propósito, era que cuando los egipcios, los oficiales egipcios llegaron viendo a el las distrito casas, de Goshen, ¿no? que era el distrito del gueto judío, podemos decir, Sí, sí. el lugar que los judíos solamente podían estar, ¿qué terminaba sucediendo? De que veían estos corderos y le decían, ¿y esto para qué es? El cordero para ellos era una deidad. Oh. Era un concepto de natividad, se puede decir, el concepto de naturaleza, el pequeño cordero que sustentaba. Desconozco exactamente qué tipo de deidad, pero una deidad de ellos. Y el concepto aquí, ¿por qué protegió esta sangre sobre los linteles? ¿Por qué protegió al pueblo de Israel? Porque delimitaban el compromiso y completa fe en un solo creador, en un solo Dios. Okay. Porque es decir, tomamos este símbolo de deidad de los egipcios y vemos que aún así, después de estar sometidos por tantos años y por tanto tiempo, nosotros no vamos a perder nuestros valores. Nosotros no nos asimilamos en este contexto y aún creemos en un solo Dios. Esa dedicación, ese compromiso al concepto del monoteísmo fue lo que nos ayudó Lo firme. a proteger al pueblo de Israel en esos tiempos difíciles. ¿Podría mostrarnos su kippé? Claro que sí. ¿Qué significa? La kippá significa cubierta o domo, en pocas palabras. Y el concepto, ¿por qué es esto? Porque es mucho más práctico, te voy a ser honesto. Esto es algo formal, vestimenta rabínica, etc. Y el concepto es cubrir la cabeza en general. La kippá es una prenda práctica, en el concepto de que aún puede tener uno el pelo expuesto. Disculpa, ya me doy cuenta ahí, me perdonan. Es por el sombrero. Y lo que termina sucediendo es de que es un recordatorio constante, de que esto está en la cumbre, en el punto más alto de la cabeza, que muchas veces el ser humano, debido a nuestro intelecto y debido a los regalos que Dios nos da, a veces empezamos a creerlos que son innatamente nuestros y no son un regalo de parte de Dios. Y a veces pensamos que porque somos listos o porque tenemos un intelecto, de que somos lo mero mero. Y no es así. Y es un recordatorio constante que no importa qué tan inteligente pueda ser, siempre hay algo más arriba. Qué interesante es esto, ¿no? Siempre Dios está encima de nosotros, Dios está. Y yo creo que también y eso es un lo recuerda recordatorio con frecuencia, pues yo creo que deberíamos usarlo también nosotros, ¿no? Porque a veces siempre hay gente muy por encima de... Muy bien, los liderazgos, el liderazgo de Moisés. Moisés en sí mismo. O Moshe, como le Moshe, dicen. exactamente. Moshe viene de Moisés, viene de la palabra Minamai Meshtiu, que significa fue jalado de las aguas, fue sacado de las aguas. Sacado de las De hecho, es algo impresionante. Su madre, Batia o Bitia, no sé exactamente, era la hija, una de las hijas, era la hija del faraón, el faraón previo, no el nuevo faraón, y ella fue la que terminó rescatando a Moisés y le dio este nombre, y es algo impresionante. Moisés, su liderazgo era un liderazgo que él nunca buscó. ¿Sí? Era algo que Dios le confió por su amor innato a cada ser viviente, por su valor de empatía. Y lo impresionante de que en la tradición judía encontramos que Moisés padecía de un poco tartamudo, ¿no? Era tartamudo, que padecía de habla, que no tenía la mejor dicción. De hecho, muchas veces para presentarse con el faraón, tenía que llevar a Aarón, su hermano mayor, lo ayudaba a poder comunicarse bien. Y aquí lo impresionante era de que decimos que lo que ayudó a Moisés y lo que causó que Moisés pudiera ser el líder del pueblo de Israel por su gran humildad. Por su humildad de poner a otros primero antes del mismo. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Eso fue lo que terminó pasando. Y el liderazgo de Moisés era algo de completa fe y constancia en transparencia con Dios. Amigo de Dios. No solamente, pero transparencia de lo que Dios está comentando. Él siempre, cada vez que dio un mandato y en esa posición de liderazgo, nunca fue de que mi opinión es simplemente le estaba comunicando lo que Dios le pedía. Esa confianza que tenía con Dios, ese nivel de cercanía pudo haber sido porque en vez de estar lleno de sí mismo, dejó su espacio porque quería tener más cercanía y tener más contacto con Dios. Y en medio de una comunidad idólatra como los egipcios, ¿no? Porque ahí fue formado él. Que también es algo muy importante, que a veces a través de los desafíos en la vida nos puede formar y nos puede ayudar. Hay una expresión en el judaísmo que dice que Yitarón ahora va mina Hoshech. La luz es más brillante en los lugares oscuros. Como los diamantes, ¿no? Como los diamantes. Pero en ese tipo de...
cuando uno tiene que, y ese es el concepto de la vida, el concepto del mundo en o sea, de que los desafíos, cuando una persona tiene un desafío, claramente, esto es algo que uno tiene que pensar en sí mismo, ¿no? Si alguien viene contigo y te dice, me está yendo muy difícil el trabajo, familiar está enfermo, Dios libre, no digas, todo es para bien. Eso es una falta de empatía. Muchas veces la persona viene contigo para que sepa que estás ahí para ella y puedes apoyar. Claro, claro. O sea, no seas, todo está para bien, todo va a estar bien. No, eso no es el propósito. Pero si está enfermo, esto es una bendición. ¿Cómo que va a ser una bendición? Esto es para uno mismo, para poder ver y para poder meditar en ese concepto. Y lo que uno puede ver en esencia, que Dios constantemente nos ayuda a mejorarnos. Es algo que tiene mucho más valor, ¿no? ¿Qué es el placer más grande que un hijo puede provocarle a un padre? Que emule exactamente sus caminos, que cometa los mismos errores, que termine imitando al padre para el resto de su vida y que sea una continuidad del padre. Eso da orgullo a veces, pero que supere. Queremos que nuestros hijos, que las futuras generaciones sean mejores que nuestra generación actual. Queremos mejoría en la humanidad. De hecho, por esto, el Seder de Pesach tiene un valor muy importante de incluir a los niños. ¿El Seder, la cena? Okay. El Seder de Pesach, lo que es la comida de Pesach o el ritual de Pesach que hacemos en la noche de Pesach, es el concepto es incluir a los niños. Hacemos cosas un poquito diferentes. Ellos... De hecho, después del Kiddush, lo que es la santificación del día, en la cual hacemos una bendición sobre una copa de vino, que decimos no es un día regular, es Pesach, es la festividad. Inmediatamente después agarramos una verdura y nos lavamos las manos, agarramos una verdura y la sumergimos en agua salada. El agua salada recordando las lágrimas, pero ¿por qué la verdura? Porque es algo que no hacemos habitualmente. Sí. Y la razón es literalmente para que los niños pregunten por qué esta noche es diferente de todas las noches. Los niños observan mucho. Claro, claro. Y ese es el concepto, que cuando tu hijo te pregunte, ¿no? De que al final del día, la infancia, las futuras generaciones, para eso estamos aquí, es un proceso de refinamiento constante. No, y es algo que les vas a legar, les vas a heredar. ¿Y por qué se esconde el pedazo de pan, Asimo? También para incitar la participación de los niños. Una de las expresiones también, curiosidad, ¿no? o también se hace un juego, es de que los niños se esconden del aficomán. Aficomán se llama este pedazo de matzá que se esconde, y lo esconden para encontrarlo, se les da una recompensa, para que vean algo bonito, ¿no? De que se sientan, es una actividad, porque al final del día hablar liturgia, hablar historia, cuando estás hablando de chamacos a veces es muy difícil. Sí. Entonces una actividad, un juego o algo para mantenerlos involucrados es extremadamente esencial. Algo interesante del aficomán o de esta parte de matzá también se dice que por qué se esconde, porque los judíos cuando salieron de Egipto, que traían su masa en sus hombros, que estaba entre sus hombros y sus morrales. Entonces es como una correlación a eso, de esconder la matzá que estaba cubierta, que estaba escondida. Okay. Pues Rabino, pues pudiéramos estar aquí un buen tiempo por lo personal. Sí. Yo creo que es muy pequeñito el tiempo que hemos estado juntos, pero yo creo que ha sido pues muy sustancioso, pero pues ya los tiempos nos están... Que no sea la primera vez que está con nosotros. Abierta la invitación, por supuesto. Gracias. ¿Qué finalmente le dice a la sociedad sudcaliforniana si estamos hablando de algo que usted lo ha puesto sobre la mesa, carente de lo que estamos careciendo, no solamente nosotros, sino pues toda la humanidad? Valores, voltear a ver a ese Dios todopoderoso, o sea, más allá de religiones, más allá de creencias de cada quien, de modas, de estereotipos, etcétera. Estamos en un tiempo de mucha decadencia en muchas áreas. Usted como representante... También hemos avanzado mucho. ¿Sí? Y también la humanidad ha avanzado tanto. Así y vemos iniciativas. Pero ¿qué nos falta? Increíbles. O sea, estamos en tiempos críticos. ¿Y qué le dice a la sociedad, usted como representante de esta valiosa religión, qué le dice a la sociedad sudcaliforniana? Yo diría algo muy importante en general a la humanidad, que tenemos que dejar de tener un punto de vista absolutista. Que está bien si cometemos errores, que está bien si no tenemos la razón, del aprender de cada persona, de aprender de cada cosa. Que es parte de la misma vida. Sí, claramente, es parte de la vida. O sea, yo diría, antes de empezar a decir que hay una fuerza superior, que hay un Dios, que algo que no es tangible, que no es visible, antes de eso toma tiempo, y eso es algo que uno... No sale de la mañana a la noche el concepto de fe en Dios, porque al final del día es algo a través de meditación, es algo también a través de educación, es algo a través de aprendizaje. Sí. Pero también el concepto de que nuestros puntos de vista no son absolutistas, en el sentido de que cuando vemos algo negativo, no es infinitamente y absolutamente negativo. ¿En qué sentido? Es el poder ver
de que aunque nuestras circunstancias en la vida a veces no están en una situación satisfactoria, la cual nos llama, las cuales nos da gusto, el decir, pudiera ser diferente y puede ser diferente. ¿O qué puedo aprender de eso? Y no solamente que poder aprender, es uno empujar y el entender el gran potencial del ser humano, especialmente en México. O sea, el concepto de emprendimiento en México, el concepto de creatividad en México, las contribuciones globales que México le ha otorgado a todo el mundo, es algo que no se hizo solamente pensando en las dificultades de uno. Al contrario, es ese deseo y esmero a progresar, a avanzar, a crecer. Entonces, lo que yo pudiera decir en pocas palabras, el ser humano no es eterno. Las circunstancias que rodean al ser humano no son eternas. La vida no es eterna. Aprovecha, ve, y también ten consciente de que todo tiene un final. Lo bueno y lo malo. Cuando tienes algo bueno, cuídalo, protégelo, aprécialo. Y cuando tienes algo, ¿dije algo malo o algo bueno? No, algo no. bueno, algo bueno, ¿verdad? Sí, sí. Y algo malo, al contrario, di, ok, espera el día que se acabe esto. Y haz algo y esmérate para poder hacer esto. Cada día trae su propio afán, ¿no? Cuando uno no tiene un punto de vista absolutista cuando viene a cualquier asunto en la vida, uno tiene una mente abierta, la cual les puede ayudar a desarrollarse, a aprender y a encontrar soluciones en la vida. Y eso es algo muy importante. Muy bien, pues con muchas cosas que preguntar y otros tantos temas que analizar, le agradecemos a Joseph Gutiérrez, rabino de la sinagoga Bet Yonah, o Jonás, como dicen. Decimos Beit Yonah. Bet Yonah, de judaísmo aquí en Baja California Sur, concretamente en la ciudad de La Paz. Muchas gracias, rabino. Un placer. Un Muchas gran gracias, honor rabino. tenerlo con nosotros. Y bueno, pues nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con más en W Radio.